Revista Cambio publicó el informe que pone en jaque a las EPS, pero antes de continuar vamos a contextualizarnos un poco. Actualmente estamos bajo el sistema de salud que nos dejaron los gobiernos anteriores, exactamente desde 1993, el sistema en el que, miren, la Fiscalía imputó formalmente al expresidente de Café Salud por corrupción, pues este señor entregó 2 contratos por 52.600 millones de pesos, con el beneficio de recibir él entre 40 y 50 millones mensuales y un total de 664 millones de pesos en efectivo. Y ojo, porque en este mismo sistema de salud capturaron a representante de ASME Salud por supuesta apropiación de 21.000 millones de pesos, y en este mismo sistema la corrupción en salud en Colombia se triplicó durante la pandemia, lo aseguró la misma Fiscalía con la cifra de 1.2 billones de pesos. En ese mismo sistema la Contraloría reveló hallazgos fiscales por más de 28.500 millones en la EPS Emsanar, lo publicó la misma revista Semana. Tal como venía este sistema, era imposible que siguiera funcionando, por eso Petro dijo que las EPS se estaban acabando solas y que de no presentar su reforma a la salud, de por sí ya las EPS se estaban quebrando, pues desde 1997, desde que opera la Ley 100, se han quebrado más de 100 EPS en Colombia, y seguramente usted conoció o estuvo afiliado a alguna de ellas antes de que Petro llegara a la presidencia: Comeva, Café Salud, Saludcop, Comparta, Manesca, Confacor, Endisalud, entre muchas otras, y una vez quebrada a usted le tocó pasarse a otra. Ahora escuchemos a Petro. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? No. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan. Y esas se caen. Y entonces todo ese mundo ya mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Si yo quisiera eso, no es sino esperar. Ahora volvamos al artículo de Revista Cambio, pues este inicia mencionando los hallazgos de la Contraloría que muestran un preocupante panorama para el 80% de las EPS del país, pues el gobierno queda con vía libre para intervenirlas, ya que solo 5 de las 26 que existen actualmente cumplen con los requisitos legales para operar. Pues la misma revista mencionó que, tal como lo predijo el presidente Petro, el sistema acabaría solo, y la espera llegó a su fin, ya que este informe de la Contraloría le dio la razón a Petro. Los hallazgos evidencian la necesidad de una reforma. Petro se pronunció sobre este artículo, mencionó: lo dijimos a tiempo y desde hace varios años, el sistema de intermediarios financieros en la salud colapsa, es insostenible, son decenas de billones de pesos los que se han esfumado en corporaciones comerciales e incluso políticas. Este informe revela la verdad del sistema de salud. Se cuenta por millones las muertes evitables. Aún hay sectores políticos autistas que no creen que el modelo neoliberal llegó a su final y que es hora de transitar hacia nuevos modelos donde se priorice el derecho y no los flujos mercantiles. Nuestra propuesta es un sistema fuertemente preventivo y de giros directos a hospitales y clínicas. Es indudablemente una solución. El Congreso tiene una oportunidad de responderle al país. Sin embargo, Gaviria también citó el artículo de Cambio, pero dijo que el gobierno incumple con los pagos al sistema, y después se asombran de las consecuencias, en este caso de la imposibilidad de construir un ahorro habida cuenta de los problemas de sostenibilidad, pues según él, confundir un problema estructural de sostenibilidad con un problema de liquidez es parte del problema. El representante Jorge Bastidas le respondió: doctor Gaviria, en su análisis no advierte que la
las EPS manejan 81 billones al año y nadie les hace auditoría. Recursos que son de los trabajadores del Estado y las empresas, son casi el 20% de todo el presupuesto nacional. Imagínese que solo Sura maneja tantos recursos como el Ministerio de Vivienda en 2023 y nada de esto tiene auditoría. Este hecho tan importante no le genera al menos inquietud. Puede que usted me diga que las EPS sí hacen controles, pero a ellas ¿quién las audita? De hecho, estas son las palabras del director de la ADRES. La cantidad de dinero es tan impresionante que el periodista simplemente no puede dejar de repetir la cifra. ¿Cuánto le gira ADRES, usted, al sistema de salud? 84 billones de pesos al año para este año 2023. 84 billones. 84 billones. ¿Y cuál es la fuente? 84 billones. 84 ¿Y usted billones, qué hace con esa plata? Repartirla sagradamente mes a mes a las EPS. ¿A las EPS? Fundamentalmente. 84 billones. 84 billones. Los 84 billones de pesos que usted maneja al año, ¿no tiene ningún control? Los 81 billones se entregan a las EPS para que presten servicios de salud. Pero una vez entregados a las EPS, el Estado no los controla. ¿No los audita? No los audita. Recibe un informe al final del año de servicios y costos prestados que utiliza para calcular la UPC del año siguiente. Pero nunca ha habido una auditoría sobre los servicios que prestan las EPS. Es decir, el dinero que usted, como director, presidente, gerente de ADRES, le giran cada año a las EPS, ¿no tienen vigilancia? Prácticamente no, porque ese es el sistema. Se supone que en manos de ellos es un manejo privado y ellos pueden hacer con el dinero pues lo mejor posible. Unos dicen que lo hacen muy bien, otros medianamente, otros parece que lo hacen mal. Unos se contratan a sus propios amigos, instituciones, otros reparten mejor los recursos. Es decir, hay de todo como en botica. Pero entonces, razón tiene el presidente Petro cuando dice que no es posible que las EPS, que son privadas, manejen los 84 billones de pesos 81 de los 84 los maneja la que usted maneja, que son públicos, sí, que son públicos. Fundamentalmente es decir, públicos, incluidas. La posición del gobierno es: no es posible que el sector privado maneje a su antojo, libremente, sin auditoría adecuada, recursos públicos. Yo no lo podría decir mejor. Y no, este dinero no tiene auditoría. Y este fue el informe de la Contraloría el 22 de diciembre de 2023. Y no lo dijo Petro, lo dijo el mismo Contralor General. Les voy a colocar por lo menos un solo caso. No significa que sea el único que estamos estudiando y corresponde a la EPS Famisanar. Esta EPS contrató con su propia red para la vigencia del 2022 el 45% del gasto médico y el del año 2023 el 44.9%. Es decir, en los 2 años superó el 14.5% y en otro el 14.9%. Lo que significa que hay otra irregularidad que estamos detectando en las EPS, es que están violando el modelo de equilibrio que la ley estableció para que existiera la posibilidad de no asfixiar y de darle posibilidades a que el régimen público, a que el sistema público tuviese una contratación también equilibrada. Bastidas también le preguntó a Gaviria: ¿puede usted creer que mientras las EPS le deben cerca de 20 billones a los hospitales, a sus propias IPS les giran por adelantado y sin facturas de servicios? De hecho, este canal realizó toda una investigación sobre las entidades a las que sí les pagan sagradamente las EPS. El link lo dejaremos en los comentarios para que lo analice al finalizar de ver este video. Esta entidad solo en 2020 tenía como patrimonio de los accionistas 418.000 millones de pesos colombianos. Continuemos, pues Bastidas le vuelve a preguntar a Gaviria por qué en sus análisis del sistema de salud la mayor parte de sus argumentos se enfocan en un hipotético desfinanciamiento y menciona poco o a veces nada estas irregularidades. A mí me parecen muy graves, pues un sistema con altos niveles de corrupción, desorden y sin auditoría, no hay presupuesto que aguante. Su tesis se cae, y esto dijo el Contralor en CMI sobre las jugaditas que realizan las EPS con nuestro dinero. Pagos por mayores valores en contratos a prestadores, lo hemos identificado. Uso de recursos para el pago de sanciones e intereses moratorios, que no se debería hacer. Las EPS no pueden coger los recursos públicos para pagar la ineficiencia con la que han operado la operación del servicio en sanciones y en intereses moratorios. Desviación en el uso de gasto y administración de planes de atención complementario que no corresponden ser pagados con la UPC. Esto es muy parecido a lo que en una época con Sandra Morel y nosotros denunciamos en la Administración de Salud, que a través de los holding utilizaban la plata de la UPC incorporada a las EPS para financiar la construcción de infraestructura que se convertía en patrimonios y en activos de las EPS en Colombia, en Panamá, en Perú y en muchos otros lugares. La plata de la UPC tiene una destinación específica. Sobre el tema de las EPS,
Es muy grave su denuncia, Sí, señor. sumamente grave. ¿Sí? Esto no hay que colocarle un tono alto, ni una entonación, ni un gesto para que se note lo grave que es. Es grave porque hay hechos irregulares en la administración de los recursos de la UPC por parte de algunas EPS, y la Contraloría lo que está diciendo hoy es, nuevamente volvemos a encontrar irregularidades en la administración de estos recursos. ¿Por qué? Porque hay un uso indebido, hay un uso no adecuado para los fines que tiene que utilizar las EPS estos recursos. Según el acuerdo 19 de 2010, es lo que paga el gobierno por cada afiliado a las EPS, es decir, lo que paga por usted quien está viendo este video, dinero que algunas EPS utilizan para otros fines. Además, Gaviria dijo que el gobierno no le ha pagado a las EPS, pero aquí Wilson Arias desmiente su afirmación. Pues miremos las cuentas. El Estado está al día con todas las cuentas de 2020 y 2021. No hay saldos. El gobierno Duque dejó una deuda por 819.666 millones de pesos que el gobierno Petro estableció pagar en un CONFIS aprobado en octubre del año pasado. El pago está programado para ahora en febrero. El pago del ajuste de presupuestos máximos del año inmediatamente anterior, 2023, fue aprobado por el Ministerio de Hacienda y se pagará junto al monto del último mes, sumando 1.100 millones, también ahora en el mes de febrero. Esto suma una deuda de 820.766 millones de pesos, lo que representa apenas el 0.98%, es decir, ni siquiera el 1% de los 83.7 billones de pesos de recursos públicos que reciben las EPS al año, de los cuales 83.6 billones los recibe anticipadamente, señores. Argumentos que el mismo Petro compartió para responderle a Gaviria. Recordemos que Paloma Valencia aseguró que el gobierno es el que le debe 10 billones a las EPS y que celebrar la crisis del sistema muestra irresponsabilidad e indolencia, por lo que el presidente Petro le respondió a través de las palabras de Vicente Calvo. ¿En qué parte de los estados financieros de las EPS están esos 10 billones que supuestamente les debe el Estado? Lo que sí están son las provisiones de reservas técnicas que suman 18.9 billones y el resguardo por 5.5, faltando 12.4 billones que no están, pues que las EPS manipulan los estados financieros según usted. Pero Gaviria, el mismo que liquidó a Salucop diciendo que esto era necesario para mejorar la atención de los usuarios, dijo sobre la intervención a Sanitas que primero se debe ordenar un plan de mejoramiento, después si este no funciona viene una medida de vigilancia especial y luego una intervención. Pues según él, lo que hicieron con Sanitas fue todo de afán, hasta con errores en la redacción del acto administrativo, todo a pesar de que otras EPS no intervenidas tienen peores indicadores financieros y de salud. Por ello el presidente Petro le respondió: estimado Alejandro, todos los procesos de intervención que ustedes hicieron fracasaron, es más, liquidaron para hacer EPS cada vez más grandes que quedaron en manos de políticos donde se han perdido decenas de billones de pesos.